Mateo 15, guys. Vamos a cubrir parte de terminar el capítulo y parte de Mateo 16. Seguimos caminando con Jesús, dice verso 29. Pasando Jesús de ahí, acabamos de terminar el encuentro con la mujer gentil. Recuerden, Jesús se encuentra en una área gentil. ¿Ok? Estamos a 50 millas de donde estamos hace 2 semanas. Nos encontramos ahora estamos en áreas gentiles. Pasando Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte, se sentó ahí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y subrayan y glorificaban al Dios de Israel. Por favor, subraya eso, porque eso es clave en nuestro contexto de hoy. Es clave. No dice glorificaban a Dios, sino dice glorificaban al Dios de Israel. Y eso nos apunta a que nos encontramos en una área gentil. Todo el ministerio de Jesús y el de nosotros, y quiero que escuchen bien, todo el ministerio de Jesús. Tú dices a lo mejor, pastor, yo no tengo ministerio. Si tienes ministerio, si tú eres padre de casa, tú tienes ministerio. Tu ministerio es pastorear a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Si tienes hijos, el Señor te ha dado ovejitas. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres ama de casa, tú tienes ministerio. Ve, lee Proverbios 31, porque ahí te dice tu ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Tu ministerio como cristiano, como discípulo de Cristo Jesús, es ¿qué? Glorificar al Dios de Israel. No, pastor, el Señor no me ha llamado a mí. No. Si tú eres cristiano, hijo, hija de Dios, tu llamado es glorificar al Dios de Israel. Todo gira alrededor de una sola cosa, que el Dios de Israel sea glorificado. De hecho, en el principio del ministerio de Jesús, si ustedes recuerdan, cuando Jesús lo vimos primera vez sentarse con los discípulos, ahí empezamos nuestro estudio en Mateo, en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? No empezamos en Mateo capítulo 1, empezamos en Mateo capítulo 5. Empezamos con el Sermón del Monte. Y ahí Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, si ustedes quieren, vámonos todos a Mateo capítulo 5 bien rápido. Mateo capítulo 5, estas fueron las primeras enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Mateo capítulo 5, digan amén cuando llegaron ahí. Verso 14, Jesús le dijo esto a sus discípulos. Jesús le dijo a esos que creían a Él. Jesús te dice esto a ti, si tú eres hijo, si eres hija de Dios. Dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Nosotros. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Verso 16, subráyalo en tu Biblia si no está subrayado. Subraya esto en tu Biblia. Ahí está tu ministerio. ¿Listo? Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones o buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A su Padre que está en los cielos. Ahí está tu llamado, ahí está tu ministerio. Que todo lo que tú hagas sea para la gloria del Padre. Que todo lo que tú hagas sea para la gloria del Dios de Israel. Desde el principio de su ministerio, desde el principio de Jesús, de sus lecciones de discipulado a sus estudiantes, a nosotros, nos dice que todo lo que hagamos para Él, que sea para glorificar al Dios de Israel. Tengamos cuidado con esto, porque podemos caer en una trampa. El enemigo es bien sutil. Yo ya les dije anteriormente lo que la palabra sutil significa, y te lo voy a volver a repetir. La palabra sutil significa que alguien te engaña de tal manera que tú ni cuenta te das que alguien te está engañando. Eso es lo que significa la palabra sutil.
que alguien viene y es tan sutil, tan suave, tan bueno para mentirte que tú ni cuenta te das. O tengamos cuidado porque el enemigo es bien sutil. La gente posiblemente viene y te empieza a elogiar por tus obras. Y tú, en vez de apuntar al Señor, tomas un poquito de eso, lo empiezas hasta a acariciar y tu orgullo, tu cabeza. Yo he visto al Señor usar a personas y ir y darle de comer a mucha gente y llevar el evangelio y empiezan a poner, mira lo que Dios está haciendo conmigo. Me quebrantó mi corazón. Me quebrantó mi corazón porque en ese momento esa persona está tomando gloria. Si tus acciones no apuntan al Señor, entonces ¿a quién apuntan? Esa es la pregunta. Porque déjame te digo que fuera de Cristo nadie aquí era bueno. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ser honestos. La única razón que tú has cambiado tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, es porque Cristo cambió tu corazón. Porque ahora tú tienes empatía, ahora tú tienes el amor de Dios, porque Él vive en ti, Dios es amor. Tú antes no tenías el amor de Dios, tú no podías ayudar a nadie, tú no podías ser de bendición, a ti no te importaba a nadie, solo tú estabas enfocado en ti. El que te cambió, el que vive en ti es Dios, no tú. El que obra en ti es Dios, no tú. Si nuestras acciones no glorifican al Padre, entonces ¿a quién glorifican? El enemigo es bien sutil y él siempre ha querido venir y robarle la gloria a Dios. Es bien fácil venir y el enemigo sobar nuestro ego, pero el Señor dice en Isaías 42:8, dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre y mi gloria a otro no daré. Te lo vuelvo a leer, Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. He oído unos decir, el Señor no puede obrar sin nosotros. Si el Señor no pudiera alcanzar a otros sin nosotros, entonces Él no sería Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo no estábamos ahí cuando Él creó los cielos y la tierra. Tú y yo no estamos ahí cuando Él habló a la luz, a su existencia. Tú y yo no estamos ahí cuando Él formó al primer hombre del polvo de la tierra. Su gloria no se la dará a nadie más. Pero nos permite obrar y bendecir y ser parte de su obra, todo y cuando lo hagamos para su gloria. Esos dones que tú tienes, ¿quién te los dio? Él. Ese amor que ahora fluye de tu vida, ¿quién te la dio? Él. Esa empatía que ahora tú tienes, ¿quién te la dio? Él. Esos ojos que ahora pueden ver al necesitado y tú lo bendices, ¿quién te lo dio? Él. Todo lo que tú tienes, Él te lo ha dado. De hecho, hasta el aire que respiras, Él te lo ha dado. Y todo para que le traigamos gloria a Él. Y eso es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos. ¿Podía Jesús saber gloriarse en el hecho de que Él puede sanar a cualquier persona que traigan y lo pongan a sus pies? Claro que sí. Pero Él siempre apuntaba al Padre. Jesús siempre apuntaba al Padre. Así nosotros siempre apuntemos al Padre. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús está en una área de gentiles? Más que le está enseñando Jesús a sus discípulos. Bueno, Mateo lo dice de una manera muy interesante, que la gente que estaba ahí estaba glorificando al Dios de Israel. Eso nos dice que no nos encontrábamos en territorio de Israel. Unos creen que estaba en Damasco cuando esto ocurrió, que sería Siria.
La gente que Jesús estaba sanando aquí era gentil, no judíos. Pero Jesús nos acababa de decir, no solo a nosotros, pero a sus discípulos, yo no vine sino para los hijos de Israel. ¿Qué está enseñándonos Jesús? Que los gentiles están recibiendo mucho más que las migajas. ¿Cuántos dicen amén? Y que nadie debe ser rechazado, porque Él nunca rechazó a nadie que vino a Él en fe. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nunca va a rechazar a nadie que venga a Él en fe. Iglesia, déjeme te digo algo, grande es tu Dios. Grande es tu Dios. Él nunca te va a rechazar. Hay veces pecamos y caemos y decimos, el Señor no me va a aceptar. El enemigo te tiene tan confuso, tan confusa, que tú dices, ya perdí mi salvación. Mi Biblia dice en primera de Juan capítulo 1 que si alguien peca, que tenemos un abogado que se llama Jesús. Grande es tu Dios. Grande es tu Dios, porque Él no rechaza a nadie que viene a Él. Vamos a continuar, verso 32 dice, entonces Jesús, llamando junto a Él a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron, sí, Señor, ya sabemos que tú puedes hacer un milagro, porque le diste de comer a 5,000 anteriormente, no hay problema. ¿Es lo que dijeron? ¿Alguna vez te has encontrado tú en esa situación que tú también eres cabizduro para aprender? Y los discípulos le dijeron, ¿dónde podremos conseguir en el desierto? Es que la última vez no nos encontramos en el desierto, obviamente Jesús no puede obrar en el desierto. ¿Dónde podemos conseguir en el desierto tantos panes para saciar una multitud tan grande? Jesús dice, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron, tenemos 7 y unos pocos pececillos. ¿Han visto esta historia anteriormente? Y Él mandó a la multitud que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron, ¿cuántos hombres? 4,000. Sin contar las mujeres y los niños. Y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fueron a la área de Magadán. A lo mejor tú como yo cuando leímos esto dices, bueno, pastor, este milagro ya lo hemos visto. Bueno, sí, no, ¿verdad? Porque la última vez que vimos este milagro, Jesús lo hizo en una región Judea, muy importante. A mí esto me encanta de mi Señor. Jesús ahora le enseña a sus discípulos que Él va a bendecir al judío y al gentil. Ya que este milagro lo hace para una multitud gentil. Ven, Jesús le tenía que enseñar a sus discípulos que Dios no solo era el Dios de los judíos, sino de todo el mundo. ¿Cuánto dicen amén? Dios no solo es el Dios de Israel. Dios es el Dios de todo el mundo. Y Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, a ti, a mí, que Él no solo vino a rescatar a los judíos, sino que vino a rescatar al que quiera venir a Él. Ve, los líderes religiosos enseñaban y le enseñaron a los judíos desde chiquitos todas sus vidas que los gentiles eran perros, no servían para nada, y cuando el Mesías venía iba a destruir todo, iba a establecer su reino aquí en la tierra, Israel iba a ser el número 1 y Él iba a destruir todo. Y Dios dijo, yo voy a hacer una luz, no solo para los judíos, para los gentiles también. Sino que el Mesías, el Salvador de Israel, no solo iba a morir por los pecados de Israel, pero los pecados de todo el mundo.
Y porque los discípulos tenían esta mentalidad judea, esta mentalidad de las enseñanzas religiosas, Jesús les tuvo que enseñar. Recuerden, no lo aceptaron muy fácil, porque aún Pedro, después de la resurrección de Jesús, él tuvo dificultad cuando fue enviado a la casa del centurión. ¿Recuerdan? Que hubo un rollo que vio Pedro en una visión que descendió y habían animales inmundos, y le dijo el Señor, levántate y come, Pedro. Y Pedro dijo, no, nunca nada inmundo ha entrado a mi boca. ¿Y qué dijo Dios? No llames inmundo lo que yo he limpiado. Pasó 3 veces. Y en ese momento vinieron 3 hombres a buscar a Pedro, porque lo estaba llamando el centurión, y ahí vino el Espíritu Santo y se derramó sobre los gentiles por primera vez, ¿recuerdan? Fue cuando Pedro por primera vez realmente vio que el Espíritu Santo fue derramado sobre el gentil y no sobre el judío. Pero Jesús tenía que preparar a los discípulos. Jesús tenía que preparar a los discípulos. Solo que Jesús les está enseñando que los milagros que iba a hacer por Israel, iba a ser los milagros que él iba a hacer para el pueblo gentil. ¿Cuántos dicen amén? Pero los discípulos, poco difíciles, ¿no? Lentos. ¿Dónde vamos a sacar tantos panes? En el desierto. Ay, ay, ay. Yo me imagino que Jesús estaba like, ¿really, guys? ¿De veras, Pedro? ¿De veras, Juanito? Ay. Capítulo 16, guys. Vamos a continuar. Verso 1 dice, entonces los fariseos y ¿quién más? Los saduceos se acercaron. ¿Y qué hicieron? Pusieron a prueba a Jesús. Le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo, a caer la tarde, ustedes dicen hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca una señal y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y subraya, y Jesús se quedó a rogarles. ¿No dice eso? Y Jesús, lleno de amor, estuvo ahí amándolos porque no quería ofenderlos. ¿Dice eso? ¿Qué dice ahí? Dejándolos, se fue. Vemos aquí por primera vez que entra a la escena los saduceos. Hemos estado tratando solo con los fariseos. Ahora entra a la escena otro grupo religioso de Israel, otra secta de la religión judea, muy diferente a la de los fariseos. De hecho, los fariseos y los saduceos no se podían ver en pintura. No se odiaban a matarse, pero había una enemistad religiosa. Pensaban muy diferente. Ponte a pensarlo como 2 partidos políticos, los demócratas y los republicanos. No se pueden ver ni en pintura. No se van a matar, pero no se quieren realmente, right? Ni pueden trabajar juntos. La única vez que los demócratas y los republicanos están juntos fue cuando las Torres Gemelas fueron destruidas, que se pusieron todos, republicanos, demócratas, en los escalones del Congreso, y ahí estuvieron ahí y declarando, ¿recuerdan? Porque teníamos un enemigo común. Y todos dijimos, con nosotros no te metes. Bueno, lo mismo que ha pasado aquí. Los judíos y los fariseos y los saduceos ahora tienen un enemigo común. Se llama Jesús. Se unen en una causa común. ¿Para qué vinieron? Para tentar a Jesús. Pedir una señal. ¿Para qué sirven las señales? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué sirve una señal? Cualquier señal. Estás en el freeway, hay una señal, dice 55 millas por hora. ¿Para qué sirve? ¿Para avisar? ¿Right? ¿Qué tal si estás manejando a California y tienes que buscar las señales para ir en camino correcto? Ahí dice Los Ángeles, por aquí. Es una señal también que te apunta el camino. Ellos dicen, queremos una señal, queremos algo que nos apunte el camino, queremos algo que nos diga quién eres, queremos algo, una señal, pero no cualquier señal.
Ellos piden una señal ¿de dónde? Del cielo. Porque ves, Jesús ya había hecho suficientes señales en la tierra. Él estaba sanando cojos, mudos, piojudos, right? Jesús estaba sanando a todo el mundo, right? Es lo único que pude pensar, guys. I'm sorry. Ay, Padre, perdóname. Pero ellos dicen, queremos una señal para que compruebes quién eres. ¿Quién dices ser? En otras palabras, estas señales terrenales que tú has hecho no valen nada. No valen nada. Enséñanos una señal del cielo. ¿Cómo qué? ¿Qué estaban pidiendo? Posiblemente ¿qué? ¿Que venga fuego del cielo? Si yo fuera Jesús, yo les diría, a ver, párate allá, un poquito más. Señor rayo. Problema solucionado. ¿Por qué se ríen, right? Muy drástico, hermana. Pero vamos a hacer esta pregunta. Si Jesús hubiera hecho una señal del cielo, ¿lo hubieran aceptado? No. Si Jesús hubiera hecho una señal, no lo hubieran aceptado. Lo mismo hoy, guys. Lo mismo hoy. ¿Cuántas señales más quieres? ¿Cuántas evidencias más quieres? Jesús puede tomar una vida, regenerarla, transformarla, rescatarla, usarla. Pero aún tus propios familiares no lo creen. ¿Sí o no? Para el mundo no es suficiente. Jesús dice, solo una generación perversa y adúltera pide una señal. Y luego Jesús les dice, y no se les va a dar ninguna. ¡Wow! Solo la señal del profeta Jonás. Déjame te hago esta pregunta. Ellos vinieron, pidieron una señal del cielo, y esto es algo que el Señor me está revelando ahorita. La señal del profeta Jonás es una señal del cielo. Que un pez se coma a un profeta y no muera 3 días, 3 noches, y venga y lo traiga a las playas de Nínive. Déjame te digo algo, eso es del cielo, man, right? Solo Dios puede hacer eso. Y Jesús dice, no se les va a dar ninguna excepto la señal del profeta Jonás. Y esa señal apunta a ¿qué? La resurrección de Cristo Jesús. Si alguien quiere una señal, guys, la resurrección de Cristo Jesús. ¿Alguien ha regresado de entre los muertos en la historia de la humanidad? Solo como 3 o 4 personas. Jesús, Lázaro, la niña, y había uno más que cuando Pablo estaba predicando, ¿se acuerdan que predicó como 12 horas, que el pobre se quedó ahí dormido y cayó y Pablo vino, se le echó encima y quedó vivo? Pero esos no murieron por 3, 4 días como Jesús. Bueno, Lázaro sí, pero Jesús dice, la única señal será la del profeta que apunta a su resurrección. Ninguno de ellos fueron torturados como Jesús, ninguno de ellos fueron clavados en la cruz como Jesús, ninguno de ellos fueron inmolados, aplastados por nuestro pecado y después, 3 días después resucitaron, y ninguno de ellos fueron glorificados, con la excepción de ¿quién? Cristo Jesús. Ninguno de ellos subió al cielo y lo vieron los discípulos. Ninguno de ellos, después de la resurrección, tenemos más de 500 personas y los discípulos que lo vieron. ¿Qué más evidencias quieren? ¿Qué más evidencias quieren? Así como Jonás estuvo en el estómago del pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y ya que no hay nada, absolutamente nada que Jesús podía hacer para convencerlos, Él los deja.
Él los deja. El que lo va a rechazar, lo va a rechazar. El verso 4 nos dice, dejándolos, se fue. No se quedó a tratar de convencerlos. Guys, nosotros no podemos convencer a nadie. Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Dios puede mandar milagro tras milagro tras milagro. El que no va a creer, no va a creer. Así es de fácil. El que lo va a rechazar, lo va a rechazar. Y Jesús dice, esto va a ser una pérdida de mi tiempo. Vámonos. Así de la misma manera cuando los fariseos se ofendieron de la verdad. ¿Recuerdan? Los discípulos, Señor, ellos están ofendidos, se escandalizaron. Y Jesús, ¿y qué? ¿Qué quieres que yo haga? La verdad es la verdad. Right? ¿Qué quieres que yo haga? Jesús no hace nada. Y le dice a sus discípulos, vámonos. Verso 5, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Nadie trajo las tortas de jamón. Wow. Mi esposa, guys, me hace unas tortas de jamón. Ahí en California hasta el trabajo nos llevaba, porque a todos los muchachos les encantaban las tortas de jamón que hacía mi esposa, en unos baguettes. ¿Cuándo va a hacer tu esposa tortas otra vez? Nadie trae las tortas. Los discípulos al pasar al otro lado se les había olvidado las tortas de jamón. Entonces Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la ¿qué? Levadura de los fariseos, y ahora dice Jesús también de quién más, de los saduceos. Y ellos discutían entre sí. Ahí estaba Pedro y Juan y dice, hey bro, Jesús está hablando en parábolas otra vez, ¿sí, verdad? Sí, ok. ¿Y tú qué crees que está diciendo, Juanito? No sé, yo creo que a lo mejor porque no trajimos panes. Y luego Jesús, dándose cuenta de la discusión entre Pedro y Juan, dice, ay, ustedes otra vez, hombres de poca fe. ¿Por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Guys, qué bueno que yo no soy Jesús. Ya se les olvidó del milagro de 5,000 personas. Ay, Padre, a estos escogiste tú, Señor. Pedro, ¿ya se te olvidó de los 5,000? ¿Ya se les olvidó que hace ratito dimos a 4,000 en el desierto? ¿Por qué discuten entre ustedes? ¿Qué no entienden? Ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron, ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron. Verso 11. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes, pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos? ¿Dijo algo diferente Jesús? No. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. A veces el Señor tiene que repetirnos las cosas varias veces para que la entendamos, ¿correcto? Entonces, ¡pum!, se prendió el foco, right? Entonces entendieron que Él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino ¿de qué? De la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Wow. Ahora, simbólicamente, ¿qué representa la levadura en la palabra de Dios? Pecado. La religión no es de Cristo Jesús. La religión no es de Dios. La religión no te acerca a Dios o a Jesús. La religión no cambia a nadie. La religión no cambia el corazón. Y Jesús le dice a sus discípulos y a nosotros que nos cuidemos de la levadura o del pecado de los fariseos y de los saduceos. Estos eran hombres religiosos. Una religión externa. La levadura en la Biblia siempre habla de pecado.
Jesús les dice, tengan mucho cuidado de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos se agarraban ¿a qué? A sus tradiciones y quebrantaban los mandamientos de Dios, todo cuando para cumplir con las tradiciones de los ancianos, ¿correcto? Jesús les dice a los discípulos, cuídense de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos, ya que estos hombres religiosos no pueden ni ver al Mesías parado enfrente de ellos. Wow. Cuídate tú, iglesia. ¿Y tú que estás en la religión? ¿Qué veces puedes estar en la religión y ni ver a Jesús parado enfrente de ti? Porque esta enseñanza ha infiltrado en la iglesia. Y lo voy a decir de esta manera, esta religión de los saduceos y de los fariseos es parte de la iglesia católica, de la iglesia romana. ¿Tú crees que cuando ves al Papa así todo vestido en su desto, es la misma manera que se vestían los fariseos? Cuando tú ves a los cardenales caminando, es la misma manera que estaban vestidos los fariseos y los saduceos. De la mismita manera. Búscalo, Google. La misma manera. Y por ser religiosos no pueden ver a Jesús. Porque están tan atrapados en la religión y no en relación. De hecho, es la religión que lo rechaza. Ve y tú trata de hablar con un sacerdote de solo Jesús. Te rechaza. Tiene que introducir todo lo demás. Ve y trata tú de hablar con un sacerdote de solo la Biblia. Te rechaza. Lo sé porque un amigo fue como con 6 Biblias en una backpack a hablar con un sacerdote en una iglesia. Lo corrieron. No le dieron ni tiempo. Yo tengo preguntas, quiero preguntarte sobre esto y esto y esto y esto. Mira, y tengo 6 diferentes Biblias porque yo quiero estar seguro. Y lo sacaron. Lo sacaron. La religión rechaza a Jesús. La religión acepta obras externas. La religión rechaza sus enseñanzas, ya que Él desea enseñarnos que no se trata de lo externo, sino de qué, guys, de Él. Corazón. Se trata del corazón. Él quiere cambiar tu corazón porque de ahí viene todo de tu vida. Jesús nos lo dijo hace unas semanas. De ahí viene todo, dice Jesús. Si tú vienes a la iglesia y si tu corazón no le pertenece a Dios, entonces no tienes absolutamente nada. Tú puedes venir y sentarte aquí o puedes ir a la iglesia católica, no me importa, pero si tu corazón no le pertenece a Dios, tú tienes absolutamente nada. Solo cuando podemos realizar y decimos, Señor, te entrego mi corazón para que tú hagas con él como a ti te place, entonces has encontrado a Jesús. Solo entonces has encontrado. ¿Ves? El fariseo, el saduceo no quería aceptar a Jesús, no iba a aceptar a Jesús. Pedían una señal, pero aunque Jesús les iba a dar una señal, no lo iban a aceptar. De hecho, lo han rechazado siempre. Siempre. Y lo siguen rechazando. Voy a cerrar con esto bien rápido. Apocalipsis 3:20. Vamos todos a Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Jesús hablando. Porque esto sigue siendo el llamado. Esto sigue siendo el llamado. Digan amén cuando ya llegaron ahí. No te pierdas, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 3:20. ¿Ya llegaron ahí? Jesús hablando dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, ¿y qué?
abre la puerta, entraré a él. No dice con él. No dice yo voy a entrar contigo. Dice yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Aquí. Y cenaré con él y él conmigo. Tienes que poner atención al uso de palabras, porque no dice voy a entrar con él y voy a comer con él. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Jesús quiere tu corazón. Si tú vienes a la iglesia y no le has entregado tu corazón, no le perteneces a él. I'm sorry, pero no le perteneces a él. Porque ves, Jesús dice que él nos iba a dar el Espíritu Santo para morar ¿dónde? En ti. En ti. Dios quiere vivir y tomar residencia adentro de ti. ¿Cómo es que las personas son regeneradas? ¿Cómo es que de repente tienes a esta persona que era de esta manera y de repente, porque Dios vive en él? ¿Cómo es que alguien ve las cosas de una diferente perspectiva ahora y tiene ojos espirituales y tiene discernimiento? Porque Dios está viviendo en él, en ella. ¿Por qué es que ese cristiano habla diferente? ¿Por qué ese cristiano ve las cosas diferente? Porque Dios ha venido y tomado residencia en él o en ella, porque ellos oyeron la voz de Dios y abrieron la puerta de su corazón. Y él vino y entró a ellos. Pero el problema es esto, que podemos oír la voz de Dios. Podemos oír la voz de Jesús como los fariseos y los saduceos y no abrir la puerta. Ese es el problema. El que abre la puerta y lo deja entrar, en él o en ella entrará. Y entonces y solo entonces lo tendrás a él viviendo en tu vida. Y es algo hermoso. Y te voy a decir esto, él no va a tumbar la puerta, él no te va a forzar. Esa puerta no se puede abrir por fuera, esa puerta solo tiene una ¿cómo se dice? Door handle, una chapa que solo tú tienes el control. Solo tú tienes acceso a esa chapa. Esa chapa se abre de adentro hacia afuera. Él no va a tumbar la puerta, él no te va a forzar. Iglesia, oigan lo que el Espíritu nos dice hoy. El que tenga oídos de oír, que oiga lo que el Espíritu Santo nos dice hoy. El Creador de los cielos y de la tierra dice, si tú me permites, yo vengo a morar dentro de ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te adoramos, te doy gracias, Padre, porque yo recuerdo hace 20, 21, 22, ya ni sé cuántos años, Señor, pero yo me acuerdo. Nunca se me olvida. El día que yo oí tu voz y tú viniste y tocaste la puerta y yo corrí, yo abrí la puerta. Y tú viniste a vivir adentro de mi vida. Y cambiaste toda mi vida radicalmente, Señor. Radicalmente. Y yo te pido, Señor, si hay alguien aquí hoy que a lo mejor nunca ha abierto la puerta y hoy dice, Señor, te doy mi corazón para que tú vengas y tomes residencia, que hoy digan, Señor, te entrego mi corazón. El Dios vivo morando dentro de nosotros, sellándonos para la eternidad. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, porque tú no rechazas
A nadie, lo aprendimos hoy. Tú no rechazas a nadie. Judío, gentil. Tú moriste, Padre, por todos nosotros. Bendícenos, bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén.